Y bueno, hablando de este corazón de pastor, esta intercesión es una de las cosas primordiales que un pastor tiene que tener de forma personal con cada uno de los integrantes de una grey, ¿no? Haciendo memoria, dice Pablo, de vosotros en nuestras oraciones, podemos ver cómo él lo hace, y creo que es un ejemplo que alguien que tiene este llamado pastoral tiene que estar haciendo constantemente, orando, intercediendo por su congregación. Una de las cosas que también tiene que hacer es reconocer las virtudes y los dones que tiene su congregación. Básicamente, la persona que preside en una iglesia tiene que saber cuáles son las características o los dones particulares que Dios pone en la iglesia para poderlos guiar. Y lo que está haciendo Pablo es reconocerlos. Un buen líder espiritual sabe reconocer las cualidades que tiene el congregante y sabe animarlo para desarrollarlo. No solamente las reconoce, sino los anima. Y precisamente una de las cosas que hace es exaltar el ejemplo que están dando, ¿no? Fíjate cómo dice, viniste a ser imitadores del Señor, había sido ejemplo. Así es que 3 cosas que un pastor tiene que hacer: interceder por su congregación, reconocer los dones y las virtudes que Dios pone en su iglesia y exaltar por el ejemplo que dan, regularmente estarlos motivando. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos aspectos. La intercesión tiene que ser siguiendo el ejemplo de Pablo, pero cuando nosotros intercedemos, pero más allá de eso es seguir el ejemplo de Cristo. Como pastores de iglesia, los pastores no solamente siguen el ejemplo de un apóstol, sino básicamente la intercesión por la grey es el ejemplo de Cristo. Miren, acá tenemos 2 versículos, como el Señor Jesús, primeramente en este pasaje, ¿se acuerdan cuando está hablando de la negación de Pedro? El Señor Jesús ya le dijo que lo va a negar, pero dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Así es que vemos cómo Jesús oraba de forma individual por sus apóstoles, y mira cómo lo hace también en la oración que hace en Juan 17, ¿te acuerdas cuando están en el aposento alto y está orando por sus discípulos? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y más adelante dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así es que básicamente, y tenemos más ejemplos, pero estos 2 versículos nos muestran el ejemplo de Cristo al interceder, que es el mismo ejemplo que tiene Pablo y que podemos ver cómo intercede por la grey, ¿no? Y ahora vamos a ver estas virtudes teologales, que son estas 3 virtudes que exalta en sus congregantes: la fe, la esperanza y el amor. Y si eres minucioso, te vas a dar cuenta que estas 3 características se repiten, estas 3 virtudes se repiten a lo largo de varias cartas. Y es curioso que cuando vas, por ejemplo, a estudiar las cartas que están en Apocalipsis, vas a encontrar varias de estas virtudes, bueno, las 3 virtudes, las vas a encontrar en estas cartas. Básicamente parece que fueran aspectos que tiene que tener la congregación y que un pastor tiene que vigilar para que se desarrollen. Es como un termómetro, ¿no?, al analizar estas virtudes. Y el primero que maneja es la obra de vuestra fe, ¿no? Ahí tienes la palabra trabajo o obra, ergon en griego, como labor. La fe estaba visible a través del trabajo de ellos. La fe se tiene que manifestar con obras prácticas, visibles, acciones que evidenciaban una fe. Esto es básicamente de lo que se trata. Vas a encontrar la palabra fe, pisteus, esta fe de la cual habla Hebreos, pero el enfoque que está poniendo acá Pablo es lo que produce la fe. Una fe que está puesta en el Señor es una fe que se evidencia. El ejemplo lo tenemos ahí en Santiago. Dice, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es importante que la fe se manifieste por las obras que se producen por ella, ¿no? De hecho, Pablo tiene ese mismo concepto, no se contrapone, sino más bien suma, cuando dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Básicamente, las obras es el resultado, la manifestación de esta fe. Así es que son de estas cosas que está hablando Pablo cuando habla de esta obra de vuestra fe. Y luego tenemos este trabajo de vuestro amor, el trabajo que Pablo
del cual Pablo se estaba refiriendo, tiene que ver, este kopos, esta palabra griega para trabajo, tiene que ver con un trabajo fatigoso, una profunda fatiga. Y es que el trabajo con amor es algo, no es algo nada fácil, ¿no? Conlleva fatiga, es una actividad dura, difícil. Y de hecho, los versículos que siguen nos da la impresión que este trabajo pudo haber sido la predicación del Evangelio. Recuerden, estaban en medio de una comunidad donde había judíos que les estaban siendo de oposición, que los echaron de la ciudad semanas después, pero que básicamente estaban poniendo en contra del pueblo. Ya estaban siguiendo persecución. Así es que este amor, este darse plenamente, este carisma, de hecho esta palabra amor también se puede, agapeo, ¿no? Agapen, que viene ahí, la palabra, se puede, es este amor divino que también se traduce a veces como caridad. Bueno, este amor es fatigoso. Cuando uno ama de la forma que Cristo amó, de la forma que Dios nos manda a amar, es un trabajo, no es algo sencillo. Así es que está revisando cómo la fe tiene que tener expresiones prácticas y cómo el amor tiene que ser producto de un trabajo fatigoso. Mira cómo, por ejemplo, nos lo pone Juan, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Básicamente este mandamiento del amor es algo, un sello distintivo de los discípulos del Señor. Y mira cómo en Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que no es nada fácil, el amor es laborioso. ¿Y cómo podemos hacerlo posible? Básicamente nadie podría amar de la forma de Dios. Bueno, nadie puede si no es porque el Espíritu Santo nos capacita. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones y por eso nosotros podemos amar en medio de las tribulaciones. Y la última virtud que nos comparte Pablo acá es la esperanza y habla de esta constancia en la esperanza. Usando esta palabra que normalmente se usa para perseverancia, para firmeza, para paciencia, ese upomone, que básicamente cuando usamos la palabra upomone en términos de paciencia, es el mismo término de cuando es puesta a prueba nuestra fe, es soportar, es ponerse abajo para soportar algo pesado. Básicamente este upomone, esta paciencia o esta constancia, se produce cuando estamos bajo prueba, soportando los desafíos que nos pone Dios, ¿no? Nos hacemos perseverantes, firmes. Y esta palabra de esperanza, esta confianza, elpis, que tiene esta misma raíz de pisteo de fe, esta palabra de elpis que se traduce bien como esperanza, tiene esta connotación, esta prueba a la cual nos somete Dios, que nos hace grandes, que nos hace fuertes. Bueno, al momento de nosotros practicar esto, estamos desarrollando esta esperanza. O dicho de otra forma, la esperanza de este regreso de Cristo es lo que a nosotros nos vuelve fuertes. Siempre van de la mano. ¿Cuál es la razón por la cual tú soportas estas pruebas? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás creciendo en tu fe? Bueno, porque tú tienes una esperanza de que algo va a suceder, de que va a venir el Señor, ¿no? Y no solamente se vincula con que va a venir, sino se vincula al mismo Señor Jesucristo. O sea, no solamente vinculas esta esperanza por el hecho de que vas a recibir algún tipo de recompensa, sino la esperanza está directamente vinculada con el mismo Señor Jesús, por medio del cual vendrán todas estas cosas prometidas. Así es que básicamente la idea de constancia en la esperanza es sabiendo que viene Jesús, sabiendo que hay promesas, pero sabiendo que Él las tiene, nosotros resistimos las pruebas, nosotros soportamos todas estas cosas que nos están pasando. Fe, amor, esperanza. Y si recuerdas un poquito, en la carta a los Corintios que vamos a ver después, dice que la más grande de todas ellas es el amor, ¿no? Vamos a hablar de eso más tarde. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tema ahí en la carta, cuando vamos avanzando en el versículo 4, nos habla acerca de un tema doctrinal bastante interesante que es la elección. Pablo está diciendo que los tesalonicenses son amados de Dios, ¿no?
o amados por Dios, y asimismo han sido elegidos por Él. Cuando Él dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, está hablando de la elección que hizo Dios sobre ellos. La demostración de hecho tiene su fuente en algo muy interesante, dice, en el poder, ¿no?, del Espíritu Santo. Así es que te vas a dar cuenta que esta demostración de ser elegidos, de ser amados por Dios, se manifestó después de su conversión por el poder que emanó del Espíritu Santo. Recuerda que en esa época de la iglesia primitiva el Espíritu Santo se manifestaba de diferentes formas. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos cómo incluso en algunos creyentes se manifestaba con la expresión de lenguas, con sanidades, se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, cuando Pablo dice que no solamente llega con las palabras del Evangelio, sino con una manifestación de poder, bueno, el Espíritu Santo tenía a bien manifestarse de esta manera para ser un sello distintivo. Había que ganar credibilidad, evidentemente, de la gente, y el Espíritu Santo tuvo a bien manifestarse de esta manera. Te vas a dar cuenta cómo en el libro de los Hechos deja de aparecer estas manifestaciones sobrenaturales. No es que no puedan pasar o hayan cesado, pero podemos ver cómo gradualmente el Espíritu Santo ya no se manifiesta de esa manera. Pero en el caso de la iglesia de los tesalonicenses, podemos ver, por lo que escribe Pablo, que esa elección de ser hechos amados de Dios, bueno, sí se manifestó con poder. No nos habla acerca de cuáles fueron las manifestaciones de poder visibles que se vieron, pero definitivamente partes sobrenaturales son los dones espirituales. Así es que los dones espirituales que el Espíritu Santo al día de hoy sigue poniendo en la iglesia son este tipo de manifestaciones de poder que no tendrían las personas. Así es que si algo sí queda claro es que pudieron haber sido manifestaciones sobrenaturales tipo las lenguas o sanidades, pero definitivamente los dones estaban presentes. La iglesia de los tesalonicenses estaba también, como las demás iglesias, con miembros, con creyentes, con congregantes que contenían dones de parte del Espíritu Santo. Por eso es manifestación de poder. Mira cómo acá tenemos un poquito acerca de la elección, que ahorita vamos a hablar un poquito más de la doctrina de la elección. Dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Este es el versículo que estamos nosotros ahorita analizando, pero en la nueva versión internacional, fíjate cómo, a diferencia de la Reina Valera, deja más claro que los tesalonicenses fueron escogidos por Dios. Y el evangelio no solo les llegó con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y más adelante, más bien acá en la Biblia de las Américas tenemos otra traducción, dice, sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, ¿no? Pero básicamente presenta la misma idea. La elección fue de Dios, fue Dios el que los eligió. En 2 de Tesalonicenses tenemos un poquito la misma idea, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y vas a darte cuenta que parte de las posturas doctrinales tienen que ver con esto, como vamos a revisar, porque la Biblia habla de la elección para salvación, pero también habla de la elección para algún propósito. Y bueno, ahorita vamos a explorar un poquito las posturas, pero aquí es muy claro que en 2 de Tesalonicenses, y ese es el propósito que también encontramos en la primera carta, la elección de la cual nos está hablando Pablo tiene que ver, esta elección hecha por Dios, soberana de Él, para elegirlos como hijos suyos, para salvarlos. Y mira, acá te dejo unas posturas o posiciones que tiene la elección. Y no es mi objetivo yo imponerte alguna postura doctrinal acerca de la elección, pero quiero que te des cuenta cómo a lo largo de la historia se han desarrollado algunas posturas acerca de este término doctrinal. Y bueno, es tarea tuya llegar a una convicción. Es importante que manejes una convicción acerca de lo que la Biblia te dice sobre la elección que hizo Dios. Y la primera postura que nosotros encontramos es esta postura arminiana, donde se nos dice que la salvación del creyente descansa en su fe personal.
Por tanto, puede perderse si se llega a perder la fe, ¿no? Básicamente se le da la responsabilidad de la salvación al creyente porque él es el que desarrolla esta fe para ser salvo. Y si en algún momento claudicas en tu fe, bueno, al no tener la fe no tienes la salvación. Esa es la primera postura acerca de la elección. Descansa sobre el creyente. La segunda postura es la postura wesleyana. La fe es la base de la salvación, ¿no? No descansa en el creyente, sino descansa en la fe. La salvación no descansa en el creyente, sino descansa en la fe. Y agrega que la perseverancia del creyente es una condición para salvarse. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Bueno, en la primera posición arminiana, Dios hace posible que todos sean salvos por el sacrificio de Jesús, pero la salvación se tiene que producir cuando el creyente cree. Básicamente, aunque Dios es partícipe, también el creyente es partícipe en la salvación porque es a través de su fe que se apropia de ella. Para los wesleyanos, Dios es el autor de la salvación, ¿no? Dios es el que lleva a cabo toda la obra salvífica, pero la fe que se desarrolla en el creyente es la manera en la cual obtienes esta, o te apropias más bien de esta salvación, la cual tiene toda la fuente de Dios. El hombre básicamente no tiene nada que ver con el acto soberano de Dios de salvar a la gente, pero participa al aceptar este regalo mediante la fe. Así es que también agregan la posición wesleyana que la perseverancia del creyente es una condición para salvarse. Si el creyente no persevera en esa fe, puede llegar a perder también su salvación. Básicamente son posiciones muy cercanas, la arminiana y la wesleyana, pero tienen este matiz, ¿no? Luego tenemos la posición hipercalvinista, donde se nos habla de que la redención no es limitada, ¿no? Perdón, no es ilimitada. Esto quiere decir que es limitada, solamente escogió a algunos, murió solamente por los escogidos. La postura de redención ilimitada nos dice que muere por todos, pero la postura hipercalvinista nos dice que solamente Jesús murió por los escogidos. Pero esto pone en el término de elección una segunda elección, ¿no? Que si ha sido o muere Jesús por los elegidos, bueno, entonces también ha elegido a otros para condenación. Así básicamente ahí existen unos elegidos para salvarse y también hay otros ordenados para eterna condenación. Así es que esta es la postura hipercalvinista acerca de la elección. Luego tenemos esta postura de del calvinismo moderado, otros le llaman de la gracia gratuita, y acepta la elección divina para salvación, pero cree que la redención es ilimitada. Básicamente Jesús murió por todos. Dios ha hecho posible que todo pecador que cree en Cristo sea salvo. Básicamente la elección fue un acto soberano de Dios y puso todos los medios para que el creyente pueda ser salvo. El hombre se salva solo por gracia mediante la fe, pero la fe es vista como una respuesta a la iniciativa de Dios. Y quizá este es el punto de contraste con los calvinistas o hipercalvinistas. La elección divina y la responsabilidad humana se consideran como partes de un mismo proceso. Es el sinergismo en cuanto a la elección. Son iguales de importantes, iguales de reales. Quizá el debate que se tiene mucho en esta parte de doctrina es que cómo puede ser producto de Dios total la elección, cómo puede ser únicamente soberana de parte de Dios, pero al mismo tiempo tener este matiz de responsabilidad humana. Esta dicotomía de responsabilidad humana con soberanía de Dios es lo que ha traído el debate desde hace cientos de años con respecto a la elección. Bueno, la postura moderada, calvinista moderada, nos dice que ambas son reales, ¿no? Tanto la parte de la elección soberana de Dios y la fe que es vista como una responsabilidad humana, una respuesta a esta iniciativa de Dios. La fe es una respuesta que produce el hombre cuando escucha el mensaje del Evangelio. Luego también tenemos la posición ecléctica. Toma lo más conveniente de cada sistema, esa es la parte que significa ecléctico, y traza una vía intermedia de interpretación, ¿no? Dios escogió para un ministerio, pero no para salvación. Y esto es un poquito esta tendencia a decir que la elección no se llevó a cabo para salvación, sino para un propósito ministerial. Y por ahí está el ejemplo que hacen en el Antiguo Testamento
de que Dios elige al pueblo de Israel por un propósito, ser la luz al mundo, pero dentro de ese pueblo no todos se salvaron, ¿no? Hubo muchos que cayeron en el desierto, la rebelión de Coré, hubo muchos que no cumplían con la ley y no eran salvos, así es que ahí está el ejemplo ecléctico de que no siempre, o más bien en la Biblia tenemos ejemplos donde la elección de Dios fue para un propósito y no necesariamente para salvación. Esta posición afirma que la elección para salvación es universal y hecha en Cristo para toda la humanidad, de modo que el hombre que no cree se excluye voluntariamente y personalmente, ¿no? Dios ya quiso salvar a todos, la puso, es universal, y básicamente los que no se salvan son los que deciden voluntariamente excluirse o rechazar este regalo de salvación. Así es que acá tienes estos cinco posturas. Como te decía, no es mi intención el que te trace o que te dé, el que te oriente hacia una postura, sino básicamente que tú las conozcas, que las puedas repasar. Varias ya las conoces definitivamente, pero quizá no encontrabas los matices de cada una. Acá te dejo también una tablita en la cual podemos repasar algunos aspectos que sí tienen que ver con la elección bíblica, ¿no? Es una determinación eterna. La Biblia habla de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Definitivamente la elección es real y Dios la tenía en la mente desde antes de crear el mundo, ¿no? Es un acto soberano e incondicional de Dios. Él se le plació hacerlo por el propio afecto de su voluntad salvarnos. El hombre no tiene nada que ver con este acto soberano de Dios. Está basado en el amor de Dios. Es el amor de Dios el que produce esta salvación, esta elección del creyente. Es el mero afecto de Dios lo que lo hace. Es una determinación efectiva, porque cuando tú lees este pasaje de Romanos 8:28, los que eligió los predestinó para ser hechos conforme a su Hijo, a la imagen de su Hijo. Así es que una vez que elige, se lleva a cabo. No hay forma de que Dios, algo que elija o alguien que elige, no llegue al punto de ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esto es la santificación total del creyente, ¿no? Y la glorificación final. Si fuimos elegidos por Dios, vamos a cumplir todo ese proceso, ¿no? Ahora, también está relacionado individualmente con cada creyente. No es universal, sino es de cada creyente. El creyente fue elegido individualmente. Su elección es justa, evidentemente, y glorifica a sí mismo. Así es que son aspectos que tienes que tomar en cuenta cuando hablas de la elección. Y bueno, sea la postura que tú decidas tomar, puedes tú, o mi recomendación es que tú escribas todas las cosas que vayas encontrando acerca de esta doctrina y las puedas siempre, más que elegir una postura, tú elijas lo que la Biblia dice. Algunos términos doctrinales están basados en interpretaciones de hombre y algunos términos son términos humanos, la forma en la que el hombre explicó la doctrina. Así es que si tú encuentras en la Biblia términos que te ayuden mejor o te faciliten el entendimiento de la elección, bueno, usa los términos más bíblicos que puedas usar. Y si en el camino encuentras que alguna postura se parece a lo que la Biblia te está diciendo con una interpretación hermenéutica adecuada, bueno, pues quizá encuentres alguna tendencia hacia una de estas posturas que te acabo de presentar. Y avanzamos un poquito. Aquí te dejo un texto también de Pérez Milio que dice: todo lo que tiene que ver con la salvación es de Dios, todo lo que es asunto de la responsabilidad corresponde al hombre. Y acá tenemos a Pérez Milio usando esta dicotomía de elección, asunto de Dios, ¿no? Y la responsabilidad, que es asunto del hombre. Y bueno, vamos a poner una pausa en el video para continuar.